en esta clase vamos a topar el siguiente tema. Os voy a preguntar cuál es el siguiente tema, a ver si realmente hemos estado puntualizando los temas o no todavía. De todos modos, vamos a retomar la función evangelizadora. ¿Cuál era la función evangelizadora del arte colonial? ¿Qué me dice el señor Cortés? ¿Cuál era la función? ¿Por qué retomar el arte? Ideas, opiniones, criterios. ¿Por qué el arte colonial es evangelizador? Chan, chan, chan. Podría tomarse como un instrumento pedagógico. Ya. ¿Qué significa instrumento pedagógico? Como, por ejemplo, algo visual para enseñar o algún elemento para poder enseñar que sea más interactivo, más atractivo. Ya, muy bien. Usted dice, digamos, las cosas que no pasan en la clase de historia. Traerles más dibujitos, más imágenes. Ajá. Bueno, está bien. Específicamente es eso. La función evangelizadora que tiene el arte es justamente una función pedagógica, pero con una razón de ser. ¿Por qué pongo esto paradójico que les digo? Porque realmente los indígenas, las comunidades autóctonas, no sabían el lenguaje, muchas de ellas no tenían la posibilidad de acceder a textos ni nada por el estilo. Entonces vieron que la situación de utilizar el arte era mucho más eficiente que tal vez la palabra, que tal vez el lenguaje que en parte no conocían y en parte también era muy complicado de ir explicando algunas de sus significaciones. En cambio, con la imagen es mucho más sencillo. Todos sabemos que con una imagen podemos pretender que la otra persona entienda algunos de los elementos que nosotros queremos, sobre todo, visualizar. Esencialmente nos vamos a quedar con esa función evangelizadora que tiene el arte. En general, toda expresión de arte en la época colonial. Muchos de los cuadros, de las obras, primeramente fueron traídos desde Europa y fueron copiados aquí. Vamos a ver dos expresiones artísticas y sus perspectivas. ¿Cómo se llama el siguiente tema que vamos a revisar? ¿Cuál es nuestro siguiente tema para ir puntualizando? Características y función social del barroco y el arte mudéjar. Entonces, vamos a ver el barroco y el arte mudéjar. Dentro de esta consideración, algo vimos del arte mudéjar cuando estuvimos hablando de los musulmanes y la incursión en la península ibérica. Lo pasamos muy rápido, pero vamos a centrarnos un poco en esto. ¿Alguien ha escuchado el barroco? ¿Qué es el arte barroco, esta corriente artística, literaria? ¿Ideas, alguien? ¿Barroco? Vamos a ver. Ejemplo de arte barroco. ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Fachada de qué es? ¿De qué iglesia? ¿De qué iglesia, a qué iglesia me estoy refiriendo en la imagen? No es la basílica. La basílica. No. La basílica es grande, alta, con rosetas. Iglesia que estoy proyectando, Sagrado Corazón de Jesús. Nadie, ni idea. Esta es una de las iglesias más emblemáticas de Quito que representa el arte barroco, la Compañía de Jesús. ¿Sí? La Compañía de Jesús tiene una representación en el arte barroco, es una iglesia construida en 1605, entre 1605 y 1700,
65. Tiene una característica muy particular del arte barroco. No solo el pan de oro, esta interpretación de la madera, esta técnica en la cual se utiliza la combinación para que parezca todo de oro. Se llama pan de oro. No solo eso, sino, miren, la acumulación de objetos. Pueden ustedes observar una serie de elementos minúsculos, grandes, pequeños, que van aglomerándose, que van aglutinándose en cada uno de los elementos y las naves de la iglesia. Asimismo en su fachada. Cuántos santos, el Sagrado Corazón y demás elementos están dentro de una misma perspectiva. Esa es una de las características que nosotros podemos identificar como las más evidentes del barroco. El barroco, vamos a ver sus características ya más puntuales. El barroco es una de las tendencias o de las partes del arte en las cuales más ha influido América Latina. Podemos eso evidenciarlo en sus iglesias. A diferencia, por ejemplo, de las iglesias que aglutinan imágenes, símbolos, son muy pocas en realidad las que tienen otra conformación, como la Basílica del Voto Nacional, que es una conformación diferente. De ahí el resto tienen esta misma característica. Vamos a ver las características. Primera característica, representaciones con posiciones dualistas, fuertes contrastes entre luces y sombras. Contrastes entre luces y sombras. Hay una clara y marcada posición entre lo fuerte de la perspectiva, de las luces, del sentido propio de este arte barroco. Hay varias representaciones que están dentro de la basílica. Perdón, dentro de esta iglesia de la Compañía de Jesús y de las demás iglesias de este sentido. Dentro de esta consideración también vamos a ver un elemento también particular de una de las características del barroco. Hay una intensa, y esto es evidente en la imagen que les proyecté, una intensa espiritualidad. Todos los símbolos, está sobrecargado de símbolos. Hay demasiados elementos religiosos que se sobrecarga la perspectiva y la vista al momento que vemos algo barroco. Intensa espiritualidad. En las escenas principalmente de los martirios, de la aparición de los milagros, demás elementos propios de esta perspectiva. Otro elemento que podemos encontrar en la iglesia de la Compañía de Jesús, vamos a verlo por acá, es el cuadro del infierno. Espero que alguna vez hayan visitado la Compañía de Jesús. Este cuadro, que es una representación simbólica, pueden ustedes identificar, no es que realmente los sacerdotes creyeran directamente que sucede lo que está en el cuadro, sino que es una representación simbólica de los pecados. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerdo este elemento del infierno que está en la compañía. Porque realmente, si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo están evangelizando? A través de los símbolos. Si ustedes ven aquí, hay cada uno, bueno, esta imagen está algo pixelada de fondo, pero en el momento que se ve el cuadro original, están cada uno de los pecados y cómo se juzgan cada uno de estos pecados, ¿sí? Tomar muy en cuenta esta consideración, obviamente no del cuadro específicamente, no es que el profe vea cómo nos muestra los pecados
que vamos a ir al infierno, sino directamente la función evangelizadora que está teniendo el arte y propiamente el barroco. Si se dan cuenta, esa obra aglutina un montón de elementos. Voy a intentar buscar una imagen más ampliada para que ustedes puedan ver, que no esté tan pixelada. Vamos a ver esta imagen de acá, para que ustedes puedan ver a lo que me refiero con el barroco solo en una imagen. Si se dan cuenta, hay una cantidad de elementos en una misma imagen o en un mismo cuadro. Hay una sobrecarga de elementos. Más allá de que puedan catalogarlo dentro de otra perspectiva o no al cuadro en sí mismo, porque está directamente proyectado en una iglesia que es una de las representantes en Quito del barroco, porque también es una aglutinación, y miren los contrastes entre lo claro y oscuro que se plantea como elementos propios o características, y hay una intensa espiritualidad tratando de mostrar los elementos que se deben evitar. Así también, por ejemplo, si nosotros vemos los pasajes de la muerte de Jesucristo, si nosotros entramos a una iglesia, en los dos lados, en las naves de los dos lados, se pueden observar una serie de vidriería o representaciones de la muerte de Jesucristo, que son muy fuertes a la vista. De lo que veíamos también en la clase anterior, de la fuerza que tiene la escuela quiteña en el pensamiento, es sobre todo porque hay una intensa espiritualidad. Además, los artistas buscan expresar los sentimientos interiores, las pasiones, los temperamentos de los personajes. El artista, por lo tanto, en el barroco, expresa sentimientos. Hay una expresión clara de sentimientos en el arte barroco. Tiene algunas características. Por lo general, como entendemos comúnmente, el arte barroco es ligado a la aglutinación. Si nosotros vemos, esta es una influencia, creo yo, muy fuerte en la visión latinoamericana. Nace posteriormente dentro de lo que es el Renacimiento, posterior en el siglo XVII, en Italia igualmente, pero yo creo que tiene mayor fuerza en América Latina, en la época colonial, ya que nos ha quedado esta perspectiva, sobre todo de aglutinar elementos. ¿Por qué digo esto? Vean tal vez a su abuelita, si tiene tal vez algún altar, ¿qué no encuentran en un altar? O solo vean los cuadros de su casa, las cosas que tienen en su casa. La mayor cantidad de personas tienen un montón de objetos. Es una tradición en la mentalidad ecuatoriana. Yo creo que en muchos de los casos vamos perdiendo ya esa consideración. Pero hay una sobrecarga. Por ejemplo, yo tengo, digamos, un póster y no tengo uno, tengo 20, y cada uno al lado de otro. Todas esas consideraciones son parte de la perspectiva del barroco, creámoslo o no. Hay pensadores, hay un ecuatoriano que se llama Bolívar, bueno, que se llamaba Bolívar Echeverría, que es un filósofo, que tiene un texto sobre lo barroco en el pensamiento. Dentro de esta consideración es lo que yo podría puntualizar como un elemento de lo más característico dentro de la perspectiva propia del barroco, dentro de este arte colonial que ha influido directamente en el pensamiento a lo largo del tiempo. Es el más apreciado. Vamos a ver entonces después de las características, los antecedentes. No se olviden que el barroco lo estamos viendo sobre todo en nuestra colonialidad. El arte, colonial. El barroco colonial. Bien, ¿cuál es el antecedente, como les decía, en cuanto a
antecedentes. El barroco surgió en Italia. Surgió en Italia en el siglo XVII y está ligado a las representaciones de escenas religiosas, muy ligado a las perspectivas de escenas religiosas, como podemos nosotros comprender. Si vemos la época siglo XVI, toda la época del Renacimiento, la perspectiva de la Ilustración y demás elementos. Entonces estamos hablando de estas perspectivas. Además de los antecedentes, podemos entender que el origen del barroco en América Latina es a través del proceso de conquista española, evidentemente, y fue implementado como una nueva corriente artística en el contexto local y que influyó considerablemente en los pueblos indígenas. Aquí, si nosotros vemos una de las corrientes artísticas que más ha influido en el pensamiento, es realmente la visión y la perspectiva del barroco en el pensamiento. Las consideraciones también, y aquí sí ya vamos a la función social que tiene este arte, esta corriente artística. La Iglesia Católica determinó muchas de las características del arte barroco debido a que utilizó gran parte de la producción de esta corriente como herramienta para combatir la difusión del protestantismo en Europa. Entonces, principalmente, combatir el protestantismo fue una de las perspectivas del barroco en Europa. Y combatir sobre todo las herejías en América Latina. Miren nuevamente el cuadro del infierno representa esta perspectiva. Si usted comete estos errores, entonces estas serán las consecuencias de sus pecados. Está directamente evangelizando, introduciendo la perspectiva de combatir las herejías. Por ello se conformó como un arte principalmente emocional, dramático, naturalista, con un claro sentido de preocupación por la fe. Hay una clara preocupación por la fe. Evidentemente, lo que se quería con el arte barroco, como podemos ver en la Compañía de Jesús, es determinar estos elementos sagrados para que las personas se adoctrinen, se introduzcan dentro de la perspectiva de la religión y así mantenerles sometidos. Definitivamente la perspectiva es esa, está guiado bajo esa visión dentro de esta consideración de lo que también podemos considerar. Podemos visualizar también esta característica del arte barroco, como ustedes pueden observar aquí, que ya algo lo vimos en la clase anterior, es la fuerza que tiene la escultura del artista. Todos los elementos, sobre todo Caspicara, es uno de los escultores que más ejemplifica el dolor que existe detrás. Aquí ustedes pueden ver no solo los golpes, sino moretones. Se basó en elementos propios de un cuerpo humano para entender cómo funciona el mismo. Es una ejemplificación fuerte a la vista. Si ustedes ven alguno de los museos, sobre todo el museo sobre la escuela quiteña, lo que se mantiene, lo que se rescató de la escuela quiteña es muy fuerte a la vista.
igual como los muchos Cristos que hay, son fuertes, son Cristos con laceraciones, con golpes, que ustedes imagínense en esa población debe necesariamente haber causado conmoción. Entonces era importante eso para el arte barroco. En cuanto a la pintura, en el inicio del periodo de la colonización, las pinturas que llegaron a América eran importadas o realizadas por artistas españoles, italianos. Sin embargo, inmediatamente que las pinturas llegan a América, comienzan a reproducirse. Entonces, muchas de las interpretaciones, por ejemplo, esta interpretación que podemos ver es una interpretación de cuadros que vinieron desde Europa, desde las representaciones principalmente italianas y españolas. Vamos a terminar con el arte mudéjar, introduciendo algunas perspectivas. La siguiente clase, en lo posible, además de las imágenes, veremos un video sobre el arte barroco, que es el que más nos atañe a nosotros por la influencia que tiene en nuestro pensamiento, cuando no siempre lo tomamos en consideración. El estilo mudéjar es producto de la coexistencia entre principalmente musulmanes y cristianos. Recuerden lo que nosotros veíamos en clases anteriores. Al principio, sobre todo, musulmanes, cristianos. Que hablábamos sobre el Islam. ¿Qué pasó cuando el Islam se expande? Conquista la península ibérica, lo que es España, e introduce su perspectiva y su pensamiento. Aquí obviamente también coexisten judíos, pero sobre todo los cristianos y los musulmanes son los que más influencia tienen en este estilo. Este estilo mezcla varias técnicas arquitectónicas. Las características principales son la utilización de ladrillos, uso de ladrillos. Recuerden que los musulmanes, cuando llegan a la península ibérica, posicionan las mezquitas, sus templos sagrados, donde estaban las iglesias católicas. ¿Qué hicieron los católicos cuando llegaron al territorio americano? Posicionaron sus iglesias donde estaban los templos indígenas. Es una forma de no solo imponer, no era la perspectiva, creo yo, de los españoles imponer por imponer. Si ya no les quedaba de otra forma, lo hacían, pero no era la imposición, sino tratar de que este grupo humano entienda, evidentemente no estaban en lo correcto, pero por lo menos que entiendan que esta visión supuestamente era la única. Entonces no lo hicieron a la fuerza, sino trataron de generar esta relación que nosotros la llamábamos sincretismo, que se unan las perspectivas y demás elementos. Lo mismo sucede con el arte mudéjar. Los musulmanes interaccionan con los cristianos y los judíos que estaban en la península ibérica y comienzan a darse patrones parecidos. El uso de los ladrillos es una de las características, los patrones geométricos, la utilización de metales ornamentales, azulejos elaborados, elementos en madera y demás, sobre todo los que yo considero demás elementos geométricos, como las esquinas, los rombos, la cerámica. Todos estos elementos yo considero que los más relevantes es el uso de los ladrillos y los patrones geométricos que son propios de las mezquitas, que son propios de los musulmanes. Dentro de esta consideración, sobre todo, se plasmó en los aspectos arquitectónicos, en las iglesias, en los templos que tenían todavía y que todavía algunos se conservan, de los cuales podemos dar esta característica como la más relevante. Podemos observar en esta imagen algo del
el arte mudéjar, si se dan cuenta, el ladrillo, sobre todo este ladrillo visto, es el que más influencia tiene dentro de la perspectiva del arte. Y miren las conformaciones geométricas, ¿sí? Casi todo es geométrico en esta conformación. Asimismo, vimos al principio algunas otras obras, si no estoy mal, proyectamos un video sobre el arte mudéjar, por eso no lo voy a dar como una perspectiva mayormente enfática, sino lo importante es entender que los propios cristianos, los propios católicos que vinieron a América, los españoles, ya tenían una influencia anterior, los musulmanes. El momento en que los españoles, los cristianos, los católicos, retoman el control, los reyes católicos retoman el control de España, no logran tampoco eliminar todo lo musulmán. Y de ahí las iglesias, porque unen estas perspectivas. Este sincretismo religioso realmente ha permitido que algunos de los elementos musulmanes, algunos de los elementos judíos, algunos de los elementos indígenas permanezcan todavía dentro de la perspectiva de la propia religión. Vamos a terminar ahí para no cansarnos más. No se olviden cómo influye esto, es lo esencial de lo que estamos viendo porque el tema es sobre la cultura y la influencia en la cultura. Bien, jóvenes, con eso cerramos, no se vaya, tomo lista y nos vamos.